Hola, nos encontramos una vez más para seguir estudiando historia para mis alumnos, particularmente de séptimo año, ¿sí? Y para todo aquel que quiera consultar también nuestro tema de hoy, se suscriben al canal Eva la Profe y están al tanto de cómo vamos aprendiendo en estos tiempos de pandemia la historia de una manera más diferente. Cuando el profe no puede estar al lado, pero bueno, podemos acercarnos a través de un video. Y bueno, nosotros hemos venido estudiando con mis alumnos de séptimo año todo lo que es la prehistoria y básicamente los grandes cambios que el homínido ha atravesado del paleolítico al neolítico y cómo esa revolución del neolítico llegó para quedarse y al poco tiempo ingresamos en lo que es la edad de los metales, cobre, bronce, hierro e inmediatamente entramos en la invención de la escritura que nos marca el inicio de la historia propiamente dicha, ¿sí? Porque todo ese periodo anterior en donde no existió la escritura le llamamos prehistoria o periodo ágrafo. A partir de la invención de la escritura, aproximadamente en el 3000 o 4000 antes de Cristo, es lo que dicen los historiadores, porque no hay una fecha exacta, ingresamos a la historia y de las divisiones de la historia al periodo de la Edad Antigua, la más vieja de estas edades de la historia, que comenzaría con esa invención de la escritura y con la aparición de las grandes civilizaciones, es decir, este Homo sapiens sapiens que ya en el Neolítico se había establecido porque se vuelve sedentario, cambia su modo de vida, empieza a domesticar los animales, empieza a practicar la agricultura, empieza a producir elementos con barro cocido, nace la cerámica y el tejido como un modo también de hacer su propia vestimenta. Ingresamos a una etapa de mayor desarrollo, ingresamos a las civilizaciones y que la más conocida en primera instancia para nosotros y que vamos a empezar a estudiar es la civilización egipcia, ¿sí? Los egipcios, que cuando uno plantea Egipto, rápidamente y seguro va a la mente de ustedes las pirámides, ¿sí? Y cuántas películas se hicieron respecto de las momias y de todas las maldiciones que dejaron los egipcios en esas tumbas, a donde además del cuerpo del faraón se dejaban grandes riquezas. Ese mundo egipcio es el que vamos a empezar a estudiar. Pero por supuesto que ustedes saben que en la historia es importante tener y determinar tiempo, espacio y protagonistas. Dentro del espacio, si lo que vamos a estudiar es la civilización egipcia, el pueblo egipcio allá por el 3000 a.C. y cómo comienza a originarse esa civilización, nos faltaría establecer el espacio geográfico. Y para eso la geografía es la ciencia auxiliar, una de las ciencias auxiliares más importantes, porque nos brinda los elementos para que nosotros podamos ubicarnos en el espacio. Lógicamente, ¿sí? Si miramos aquí en la pizarra, nosotros vamos a ver la localización de Egipto, ¿sí? Y lo primero que vamos a destacar es que Egipto se encuentra en el continente africano, ¿sí? Si nosotros tomamos un mapa como el que pueden tener ustedes en la casa, seguro porque la profe de geografía lo pide, nos ubicamos en el continente africano. De ese continente africano a Egipto lo vamos a ubicar en el noreste, ¿sí? ¿Lo ven? Este recuadro y con un hilo celeste que lo va atravesando de norte a sur, que es el único río que tiene Egipto, que es el río Nilo. Esta es la ubicación del actual Egipto, continente africano noreste. Limita al norte con esta masa de agua, que es el mar Mediterráneo, al sur con Sudán, al este con el Mar Rojo que ustedes ven aquí y al oeste con Libia, ¿sí? Si bien es cierto, esta ubicación que yo les estoy dando y les estoy mostrando ahora es la ubicación actual, no ha sido la que históricamente ha tenido, porque de hecho ha sido, digamos, producto Egipto de una serie de luchas con otra civilización.
Pero lo que importa y lo que nos importa a los profesores de historia, al menos hoy, es que puedan ubicar en el tiempo presente Egipto, ¿sí? Tengan una idea cabal de que está al noreste de África y que tiene estos límites que ya hemos demarcado, ¿sí? Norte, mar Mediterráneo, sur, Sudán, este, mar Rojo y oeste, Libia, ¿sí? Y básicamente pensar que Egipto en los tiempos que nosotros estamos estudiando, y bueno, también ahora en grandes sectores de Egipto, es un desierto. Ahora, ¿cómo es que fue posible que surgiera en un lugar de desierto una gran civilización como fue la egipcia? Y básicamente porque tiene un único río que es el que le da vida y hace posible la existencia de Egipto, ¿sí? Que es el río Nilo. Un historiador, uno de los padres de la historia, Heródoto, solía decir que Egipto era un don del Nilo. Un don es un regalo. Entonces Egipto existía por este río Nilo. Que sí, nosotros nos aproximamos, hecho un dibujo que nos pueda orientar para ver cómo se comporta este río, porque seguramente ustedes en geografía van a ir estudiando qué es un río, van a ir viendo cuál es la naciente, cuál es la desembocadura, qué es el caudal, la cantidad de agua que lleva el río, y cuál es el cauce de un río, que es como el caminito que sigue ese río, ¿sí? Esto es muy importante en Egipto porque justamente a raíz del río Nilo, de cómo recorre Egipto y cómo se comporta ese río, Egipto va a estar dividida en dos grandes regiones, ¿sí? Entonces nos venimos aquí a ver la forma de este río. Este río y todos los ríos deben ser marcados en un mapa desde su naciente hasta su desembocadura, no al revés, ¿sí? Yo no puedo empezar del mar Mediterráneo hacia África Central, no. El río Nilo nace en la zona de África Central en dos grandes lagos que tienen como nombre Victoria y Alberto, porque estas regiones eran de dominio inglés. Entonces, en esos lagos va a tener su naciente y se va a proyectar de sur a norte, ¿sí? En un solo cauce, ¿sí? El cauce hemos dicho que es como el caminito que recorre el río. Va en un solo cauce hasta que desemboca, termina en el mar Mediterráneo. Pero si ustedes se fijan, termina en varios cauces. ¿Por qué? Porque toda esta región que atraviesa en un solo cauce es una región encajonada por dos cadenas montañosas y tiene un relieve de meseta. Entonces es un relieve con altura, lo que hace que este río quede encajonado y en esta zona el relieve cambia a llanura. Entonces de golpe se precipita hacia el mar Mediterráneo y su cauce se abre en varios brazos. Cuando un río desemboca en varios brazos, hablamos de un delta. Entonces, este río Nilo desemboca en forma de delta en el mar Mediterráneo. De acuerdo a este comportamiento del río y los territorios que atraviesa, han permitido destacar dos regiones en Egipto. La región del delta del Nilo, que le vamos a llamar el Bajo Egipto. ¿Por qué Bajo Egipto? Porque su relieve es de llanura, no porque está al norte, ¿sí? Es Bajo Egipto porque su relieve es llano, mientras que el resto del territorio que recorre en un solo cauce le vamos a llamar Alto Egipto, justamente por la forma de relieve de meseta encajonado por montañas. Entonces, en las épocas de grandes lluvias, que es cuando crecen los ríos, nosotros vamos a tener que en estos costaditos del río Nilo, el río, por la gran cantidad de agua que trae desde la naciente,
se va a desbordar y va a inundar esta región. Entonces, la única zona cultivable va a ser la que está al lado del río. En cambio, cuando este río se precipite en la llanura del norte, fíjense, se va a poder cultivar aquí, se va a poder cultivar aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces tenemos una mayor cantidad de tierras disponibles para la agricultura y esto va a determinar que el Bajo Egipto sea una zona rica y el Alto Egipto una zona pobre. ¿Sí? Entonces, las grandes concentraciones urbanas y la mayor cantidad de actividades comerciales se van a dar en la región del delta, también llamado Bajo Egipto. Y con esto nosotros nos ubicamos en el espacio geográfico y en las clases siguientes vamos a ir estudiando cómo va a ser gobernado, quién lo va a gobernar, qué religión van a tener, qué organización social, cómo se van a ordenar en la sociedad y finalmente cuál va a ser el legado que hasta el día de hoy es símbolo de Egipto. Nos vemos en la siguiente clase.